Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Mariana Vendersky y vamos a empezar a ver las imágenes de los pares craneales. Esta clase está dividida en dos porque, bueno, son 12 y va a ser un poco larga si no. Así que ahora vamos a ver los primeros 6. Primero algunas consideraciones generales. Recuerden que los pares craneales, si nosotros miramos un cerebro desde su base, vamos a verlos saliendo del tronco, como si estuvieran saliendo o entrando al tronco, y eso se llaman orígenes aparentes. Tenemos 12 pares craneales numerados de adelante a atrás. De hecho, los números se los puso un estudiante de medicina, como podría haber sido cualquiera de ustedes, como una especie de regla mnemotécnica. Entonces, de esa manera tenemos el primer par, el segundo, el tercero, el cuarto que anda por ahí atrás, el quinto, el sexto, 7 y 8, 9, 10 y 11 por detrás del oliva y 12 por delante. Ahora los vamos a ver con más detalle, no se preocupen. Otra cosa que por ahí hay que tener en cuenta es que estos nervios entran y salen del cráneo por orificios específicos en la base del cráneo. Si uno ve un cráneo desde su base, por dentro, un endocráneo, lo podemos dividir en 3 fosas. Una fosa craneal anterior, que está desde las alas del esfenoides, de este hueso que se llama esfenoides, hasta el frontal. Una fosa media, que va desde ahí, desde las alas del esfenoides, hasta el peñasco, el temporal. Ahí dentro del peñasco, con la porción petrosa del temporal, está el oído. Y bueno, y por último una fosa posterior. Entonces fíjense cómo hay algunos pares que están en la fosa anterior, otros en la fosa media y otros en la fosa posterior. Es importante recordar dónde están y por dónde entran o salen del cráneo porque, por ejemplo, una fractura del cráneo a determinado nivel, uno tiene que ir a buscar si alguno de esos pares craneales está dañado. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es lo que habrá que saber de los pares craneales? Sí o sí hay que saber el origen real, o sea, dónde está el núcleo de ese par. El origen aparente, que es lo que estábamos mirando hace un ratito, por dónde parece que sale o entra del tronco. El recorrido, súper importante porque en su trayecto les van a ir pasando cosas o se van a relacionar con estructuras importantes. Bueno, y acá viene el siguiente punto que son las relaciones. Se relaciona con algún vaso, con alguna parte del cerebro, etc. ¿Por dónde sale del cráneo? Estos agujeritos que les decía, por lo menos la fosa craneal en la que está. Sí, el agujero sería lo ideal. Bueno, y después, ¿qué es lo que hace este par craneal? O sea, ¿por dónde se distribuye y para qué sirve? ¿Sí? Eso sería, si uno lo quiere aprender o le sirve de esa manera, los componentes funcionales. Entonces, así, los nervios que son motores son eferentes. Los nervios que son sensitivos son aferentes. Después le ponemos otra letrita más. Si son para músculos comunes, como qué sé yo, el trapecio, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, son eferentes somáticos, para músculos estriados. Si son para músculos de vísceras o de glándulas, eferentes viscerales. Y después pueden ser especiales o generales, ¿sí? Especiales, por ejemplo, lo de los sentidos. Y así es una manera de aprenderse las funciones de los pares. Pero si no, también está bueno saber si es motor, sensitivo, si tiene función autonómica o no, también es útil. Bueno, otra cosa a recordar es que todos estos nervios craneales están inervados por esta vía que se llama córtico nuclear. Es la vía motora para los pares craneales. La vía córtico nuclear se inicia en el giro postcentral, igual que la vía córtico espinal, pero bueno, va a estar en el área de la cara más bien, que es lo que nos interesa ahora. Va a bajar por la corona radiata y luego por la rodilla de la cápsula interna. ¿Se acuerdan que la otra vía pasa por el brazo posterior de la cápsula interna? Bueno, esta va a bajar por la rodilla de la cápsula interna y antes de llegar al núcleo de su par correspondiente, de su par motor o eferente correspondiente, se va a decusar y de ahí va a salir el nervio, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión supranuclear, o sea, acá de la vía, ¿sí? Lo más probable es que tenga síntomas contralaterales. En cambio, si la lesión está en el núcleo, o sea, en el tronco, en donde está el núcleo del par, o en el nervio, los síntomas van a ser del mismo lado. Una salvedad es que muchos de estos, por ejemplo,
la rama motora del trigémino o una parte del núcleo del séptimo par, reciben inervación bilateral, ¿sí? O sea, la vía se va a cruzar como siempre, pero también va a mandar al núcleo del mismo lado. Esto es para asegurar que los músculos del hocico, digamos, y su equivalente en nosotros humanos, ¿no? Todo lo que es peribucal, se mantengan siempre, la masticación y la boca. Así que puede ser que tengan una lesión supra y no tengan síntomas porque está conservado por este otro lado, ¿sí? Bueno, con respecto a los orígenes reales de los pares craneales, si vieron la clase de configuración interna de tronco, habíamos hablado antes de que había algunos pares craneales que derivaban de somitas, ¿sí? Los que derivan de somitas en general tienen una función eferente somática, ¿sí? Porque van a ir a inervar músculos comunes, como los músculos que mueven el ojo, o como, bueno, estos tres son para los oculomotores, ¿sí? O como los músculos de la lengua. Esos se van a ubicar en la línea media. ¿Por qué? Porque es una columna de neuronas que quedó así. Después, los que derivan de los arcos branquiales, o sea, somático, motor, ¿sí? Son estos, los oculomotores y el hipogloso. Los que derivan de los arcos branquiales, que se acuerdan que eran los que no podían ser divisores de 12, como el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, se van a ubicar más hacia el costadito. Y esos pueden tener algunas otras funciones. Lo mismo la rama sensitiva del 5. Como excepción teníamos el núcleo vestibular, que en realidad es un sentido especial. Entonces este lo vamos a poner junto con el primer par y con el segundo par, porque sirven para información sensorial especial, ¿sí? Vestíbulo coclear o audición, audición, la visión, el olfato, etc. Bueno, esto no tiene nada de imágenes. Acá les muestro lo que les estaba contando antes. Entonces la columna de derivados de somita, fíjense que siempre queda en la línea media, no era mentira, ¿no? Acá está el tercero, en la sustancia grisperia acueductal, el cuarto, un poco más abajo, el sexto ahí, y el 12, están todos como en la misma columna. Y por otro lado, si miramos los derivados de los arcos branquiales, los vamos a encontrar siempre en el tronco, más hacia el costadito. Muy bien, empecemos a ver par por par. Entonces, vamos a hablar del primer par, o nervio olfatorio. Bueno, el nervio olfatorio tiene una característica peculiar, que es que los receptores, obviamente que están en la mucosa olfatoria, están conectados, su prolongación central, a neuronas que están pasando esta parte del hueso que se llama lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? Fíjense, es un hueso, una parte del hueso que tiene un montón de mini agujeritos por donde pasan los filetitos del nervio. Como esto se va todo el tiempo regenerando, porque la mucosa todo el tiempo se va cambiando, y ahí hay neuronas, es un ejemplo de neuronogénesis, o sea, son neuronas que se pierden y se vuelven a nacer, estas y las del bulbo, todo el tiempo, ¿sí? Bueno, estos filetitos entonces van a pasar por esta lámina cribosa del etmoides, y esto no es algo menor, porque si uno tuviera un traumatismo de cráneo, por ejemplo desde la frente, esto va para adelante y esto va para atrás. Un traumatismo frontal hace que todos estos se rompan, como si fuera un hachazo que los corta todos limpiamente. Entonces es una causa de anosmia después de un traumatismo de cráneo, de pérdida del olfato. Bueno, después tenemos el bulbo olfatorio que está acá apoyado en la lámina cribosa del etmoides, y ahí nomás termina, digamos, se va a ir a hacer su vía muy conectada con la corteza entorrinal y con el hipotálamo, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa buscar hoy es el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Bueno, acá lo tenemos visto desde otra manera, ¿sí? Este es el libro de los pares craneales que por ahí el Wilson Powells, que lo tienen en la bibliografía. Entonces, acá tienen el bulbo y ahí está cómo se está yendo al temporal, la vía olfatoria. ¿Cómo lo podemos buscar en una resonancia? Me dirán ustedes, imposible. Bueno, no, porque la lámina cribosa está justamente a esta altura en la porción orbitaria del frontal. Entonces yo acá estoy viendo los ojos, esto negro, que es hueso, es la porción orbitaria del frontal. Bueno, y se relaciona
con este giro que se llama giro recto. ¿Lo ven? Que es muy constante. Es un giro orbitario del frontal y que hace esta cosita así. Entonces, si miran con atención, ahí van a ver un puntito isointenso. O sea, los nervios normales tienen que tener la misma señal que el parénquima cerebral. Si están brillantes, es que algo malo les está pasando. Yo me olvidaba decirles, las imágenes que les voy a mostrar son todas imágenes de resonancia comunes y corrientes de 1.5 Tesla, como para que ustedes lo puedan buscar en la resonancia que tengan. Por supuesto que si ustedes hacen un 3 Tesla o hacen mejor aún una técnica que se llama neurografía por resonancia, donde está orientado en la dirección del recorrido del par, los van a ver mejor, pero lo que les quiero mostrar es que se pueden encontrar en una reso cualquiera. Bueno, primer par, entonces ahí ya está. Segundo par, bueno, segundo par o nervio óptico, luego veremos la vía óptica con más detalle, pero por ahora pensemos que tiene distintas partes. Hay una parte que está en la retina, ¿sí? O sea, en el ojo. Después tenemos nervios ópticos, luego una parte que se llama quiasma óptico, cintillas ópticas que van hacia el tálamo, al cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas que se van a meter en el lóbulo temporal y van a pasar forma lateral al ventrículo lateral y bueno, va a terminar en la cisura calcarina. Veamos entonces, cada una de estas partes tenemos que ir buscándolas en la resonancia. Acá la tenemos vista de otra manera, ¿no? Desde la retina, el nervio, el quiasma, la cintilla, ahí está, la radiación óptica, fíjense qué vuelta loca que hace, ¿sí? Eso se llama asa de Meyer, esa vueltita que pega ahí, en el temporal, y cómo termina en la cisura calcarina. Ahí está la corteza visual primaria. Ahí está otra representación de lo que es el asa de Meyer. Bueno, entonces las distintas partes. Acá podemos ver el nervio óptico hermoso, ¿sí? Saliendo del ojo. Fíjense entonces que tiene una señal isointensa y que tiene un poquito de líquido, o sea, una cisterna óptica alrededor. Esto es un nervio normal. En esta resonancia en particular, lo que pedimos es que nos eliminaran la grasa. Es una secuencia que se llama STIR, de saturación grasa. Porque ustedes saben que en la órbita hay mucha grasa y que tiene la señal hiperintensa y entonces a lo mejor se nos pierde. Pero acá se ve hermoso el nervio y fíjense, estos son los músculos extraoculares, ¿no? El recto externo y el recto interno, o lateral y medial. Bueno, ahí tiene el cristalino. Bien, si vamos ahora entonces a este corte sagital. Después del nervio óptico, yo tenía el quiasma y la cintilla, ¿sí? En realidad, perdonen, vamos a este corte coronal. Esto que ven acá arriba es el quiasma óptico, ¿sí? Que parece un 8 acostadito, es el quiasma óptico. Tiene un palito abajo, que es el tallo de la hipófisis, que no sale del quiasma óptico, pero en la reso se ve justo en relación, ¿sí? De hecho, es una de las relaciones del quiasma óptico, la hipófisis, que está acá abajo. Cuando hay adenomas o tumores de la hipófisis, los síntomas que dan, ya lo veremos luego cuando veamos vía óptica, son síntomas visuales. Bueno, quiasma óptico, ¿sí? Esto que se ve acá, de paso les muestro, es el seno cavernoso. Bueno, seguimos, corte sagital, entonces vamos a ver un primer nervio acá, esta cosa que ven ahí es la cintilla óptica. Ven que se está yendo hacia la parte posterior del tálamo, que es esto acá. Acá tenemos el mesencéfalo, los tubérculos cuadrigémenos, eso de arriba es el diencéfalo y ahí va la cintilla óptica dirigiéndose hacia el tálamo. Abajo tenemos otro más finito, ese es el tercer par, ahora lo vamos a ver. Por ahora estamos en el segundo par. Recuerden que el quiasma está en este espacio que se llama espacio perforado anterior, ¿sí? Está en relación con múltiples vasitos, ¿sí? Múltiples arterias en ese nivel. Ahí tienen de hecho la carótida, la comunicante posterior, la cerebral posterior, la basilar, o sea, está la base del cráneo, rodeado de todo. Y acá les muestro la relación entonces con el tallo de la hipófisis. Ven que está saliendo del hipotálamo, que es esto de acá, estos son los cuerpos mamilares del hipotálamo. Acá tenemos el quiasma, y por eso en la reso nosotros lo vemos como, bueno, muy relacionado. De paso, miren, acá adelante tenemos el giro recto que vimos antes, donde estaba el bulbo olfatorio. Bien. Bueno, una vez que nos sacamos de encima al par 1 y 2 que no están en el tronco, sí vamos a ver los que están en el tronco. Y entonces, recordemos esto.
en el tronco cosas que vienen de a 3, eso nos ayuda a memorizar. Por ejemplo, son 3 partes del tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. 3 son los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. 3 son las arterias, cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior o AICA y posteroinferior o PICA. Y entonces tenemos 3 complejos neuroculares. En relación al mesencéfalo, entonces, y al pedúnculo cerebeloso superior y a la arteria cerebelosa superior, que es esta que está acá, ¿sí? Tenemos los pares craneales que salen del mesencéfalo, tercero y cuarto. Este es el cuarto, este es el tercero. Y el quinto, que sale de la protuberancia, pero un poquito para arriba, ¿sí? Esto es anterior, por supuesto, y esto es posterior. Bueno, en el complejo medio ponemos a la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta que está acá, pedúnculo cerebeloso medio, y sexto par, 7 y medio, o sea, intermedio de Reisberg, y 8. Y por último, en el complejo inferior, la pica, que sale de la vertebral, fíjense, ven, esta es la vertebral, esta es la basilar, de donde salían las otras dos. Bueno, y acá sale la pica y tenemos 9, 10 y 11 por detrás de la oliva y 12 por delante de la oliva. Yo me aprendo eso, es bastante fácil de razonar lo que voy a encontrar en las imágenes. Pensemos también de vuelta a este tema, ¿sí? Habíamos hablado de los somíticos y de los branquiales, ya lo dijimos. También recuerden cómo se distribuían las fibras en el tronco. Las fibras piramidales iban hacia adelante, los lemniscos en el medio y las cerebelosas dorsolaterales. Siempre había un núcleo motor accesorio como la sustancia nigra o el núcleo rojo, lo que sea. Formación reticular, bien. Y entonces lo que nos tenemos que acordar y lo que nos da signos de nivel en los casos de lesiones de tronco, qué nivel está la lesión, justamente es eso, que en cada nivel del tronco yo tengo un núcleo parcraneal. Entonces, en el mesencéfalo tenemos tercero a altura de los tubérculos cuadrigémenos superiores, cuarto a la altura de los inferiores. En la protuberancia tengo un somítico que es el sexto y después unos branquiales, ¿sí? El sexto en la línea media, el rojo ese, ¿sí? El séptimo, el núcleo motor del quinto. Bueno, y el quinto merece una cosa especial porque como tiene un núcleo largo, el núcleo sensitivo del quinto par del trigémino ocupa todo el tronco, entonces no nos sirve para localizar. Pero sí el núcleo motor podría ser. Bueno, el núcleo del 8, que está en la unión bulbo-protuberancial, está pintado de un color diferente porque no es ni somítico ni branquial, sino que es un sentido especial. Y por último, en el bulbo teníamos el par somítico es el 12 y el resto 9, 10 y 11 pares branquiales. Bueno, recordemos un poquito los orígenes aparentes. Esto es una vista anterior del tronco. Acá vemos los pedúnculos cerebrales, acá también. Esto es el quiasma óptico con las cintillas, ¿sí? Ahí ven que está el tallito de la hipófisis, los cuerpos mamilares, acá también tallito de la hipófisis, cuerpos mamilares. Acá están mostrando el bulbo, nosotros acá no lo tenemos, pero sí tenemos el diencéfalo, mirá cómo se ven los tálamos ahí, cómo se está yendo eso para allá atrás. Bueno, entonces teníamos el tercer par, sale acá en la fosa interpeduncular, origen aparente. Cuarto par, este sale por detrás y se viene para adelante. Quinto, entre la calota y el pedúnculo cerebeloso medio. Sexto, a los lados del agujero ciego. 7, 7 y medio y 8 por encima de la oliva. ¿Sí? 9, 10 y 11 por detrás y 12 por delante. Bueno, veamos los oculomotores un poco juntos porque en realidad comparten gran parte de su recorrido. Fíjense, acá tenemos un corte sagital del tronco, donde vemos hacia arriba el núcleo del tercero, que es un núcleo complejo porque tiene para los distintos músculos que va a inervar, que son varios oculomotores, y el elevador del párpado superior, se va a inervar el recto superior, el recto interno, el recto inferior, el oblicuo inferior y bueno, el elevador del párpado superior. Y después tiene un núcleo parasimpático que se llama de Edinger-Westphal,
que va a hacer que se contraiga la pupila, que se acomode el cristalino también, ¿sí? Para la acomodación, convergencia y miosis. Núcleo del tercero, tubérculo cuadrigémino superior. Núcleo del cuarto, bueno, fíjense que el tercero está saliendo por delante, fosa interpeduncular. Núcleo del cuarto a la altura del inferior. Este va a salir, es el único que sale por atrás, sale por debajo del tubérculo cuadrigémino inferior, rodea todo el mesencéfalo y se va para adelante. Y el núcleo del sexto en la protuberancia. Tiene que hacer este recorrido tan largo, salir de la unión bulbo-protuberancial, ¿se acuerdan? Por el agujero ciego, pasar por la cisterna prepontina. Bueno, veamos qué va a ir pasando después con cada uno de ellos. Fíjense que se van todos juntos al seno cavernoso, ¿sí? Y después de ahí se van también todos juntos hacia el ojo, con algunas diferencias. Veamos el motor ocular común. Entonces, origen real en el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal. Fíjense, ahí está el núcleo compuesto que les decía, ¿sí? Va a salir por la fosa interpeduncular. En la salida está relacionado con el núcleo rojo. Esto es importante porque hay veces que uno tiene alguna lesión vascular que compromete el pedúnculo cerebral con compromiso motor. El tercero, como es nuclear, la lesión va a tener un tercero del mismo lado. Y el núcleo rojo, que va a dar trastornos del movimiento, da un temblor muy característico. Bueno, fíjense entonces cómo luego va a inervar al elevador del párpado superior, al recto superior, al recto medial, inferior y oblicuo inferior, y para la parte parasimpática, mediante una sinapsis con el ganglio ciliar, músculos ciliares y constrictor de la pupila. Bueno, sí, acá está el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Una cosa importante para recordar es que cuando el tercer par sale de la fosa interpeduncular, se relaciona con dos arterias. Fíjense que le hacen como una pinza vascular, que son la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Este sería el tronco basilar, cerebral posterior, cerebelosa superior. Bueno, de ahí se va a ir hacia adelante al seno cavernoso, que andaría por acá, la fosa craneal media. Acá estábamos en la fosa craneal posterior. Vamos a pasar a la fosa craneal media. En ese camino falta una arteria a dibujar acá, que sería la comunicante posterior, que se va a anastomosar con la carótida que tenemos en el seno cavernoso. Así que ahí ya tenemos tres arterias que se relacionan. Bueno, una vez que llega al seno cavernoso, se va a relacionar con la carótida, como otros nervios del seno cavernoso, y va a pasar por esta parte de la órbita que se llama fisura orbitaria superior, junto con los otros nervios que van al ojo. Después de ahí sí se empieza a dividir para inervar a todos los músculos del ojo. Acá está la pinza vascular que les decía entonces, ¿sí? Esto que está saliendo de allá, los pedúnculos casi no se ven porque están ocultos con esto, que es el uncus del temporal. Pero allá vemos saliendo entre los pedúnculos los terceros, tercero de un lado, tercero del otro, y vemos cómo está rodeado por esta arteria de arriba, que es la cerebral posterior, y la de abajo, cerebelosa superior. Este es el tronco basilar. Bien. Muy importante acordarse estas relaciones neurovasculares que tiene, porque muchas veces los pacientes se presentan con un tercer par aislado y es expresión de algún problema en alguna de estas arterias. Acá tienen otra fotito donde se ve un poco mejor. Acá está el tercero, la cerebelosa superior y la cerebral posterior allá atrás. Y esta que ven ahí, ¿sí?, que está yendo a comunicarse con la carótida, es la comunicante posterior. Entonces va a acompañar al tercero en todo su recorrido y por eso se dice que es la arteria satélite del tercero. ¿Sí? De paso, miren, la AICA en relación con el siguiente complejo, sexto, ¿no? Sexto, 7, 8, 7 y medio, y por ahí andan los pares bajos con la pica. Bueno, y otras relaciones muy importantes, entonces, son el uncus temporal, fíjense cómo está pegado al tercero, entonces también es una cosa importante, un tercer par en una persona que tiene hipertensión endocraniana y cuyo uncus del temporal puede estar bajando, ¿sí?, puede estar siendo empujado hacia abajo, hay que pensar eso, que se está herniando el cerebro. Y bueno, y los pedúnculos cerebrales que los vimos que están ahí escondiditos.
Bueno, después dijimos que se iba al seno cavernoso, o sea, pasábamos de la fosa craneal posterior, que sería esta, ven el peñasco, ¿sí? Y a esta fosa, que es la fosa craneal media. Y el seno cavernoso se va a ubicar acá. ¿Sí? Esto es un corte axial, una tomografía, y acá lo vemos cortado en forma coronal. Entonces vemos el seno esfenoidal, que está ahí adentro de este hueso, y en la pared de ese seno, un seno es un pliegue, lo vieron en la clase seguramente de drenaje venoso, es un pliegue de la dura madre que está lleno de sangre venosa, no es una vena en sí, después drenan en la vena yugular, reciben venas y drenan en las venas. Pero bueno, adentro de ese seno venoso tenemos la carótida interna en relación muy estricta con el sexto par y en la pared externa los otros pares que van al ojo, ¿sí? Que son el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del quinto. Bueno, fíjense, acá lo tienen visto de otra manera, ¿sí? La fosa craneal posterior, la fosa craneal media y por ahí se ubica el seno cavernoso. Acá fíjense que tienen agujeros para que pase la carótida, digamos, hacia ahí adentro. También es una relación importante porque a veces en algún traumatismo de cráneo puede ocurrir una catástrofe que se llama fístula carótida cavernosa, o sea, la carótida se rompe, o sea, se le hace como una fisurita y se comunica con el seno cavernoso y empieza a ser una catástrofe, una urgencia neuroquirúrgica. Bueno, y acá lo que están viendo es lo que uno encontraría en la pared lateral del seno, ¿sí? Fíjense entonces que ven el tercer par, ahí lo ven, arriba de todo, el cuarto par, ese finito que está ahí, ¿sí? Y acá están viendo la rama oftálmica del trigémino y B2, la segunda rama también anda por ahí. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos sí el segmento cavernoso de la carótida. O sea, este pedacito son todo lo que vamos a ver en el seno cavernoso. Bueno, ¿podemos encontrarlo? Sí, podemos encontrarlo en esas imágenes lo más bien. Esto es un corte sagital, un preparado. Entonces vemos hacia acá la cintilla óptica, habíamos dicho, que se va para allá atrás. Y el siguiente hacia abajo, en relación al pedúnculo cerebral, el tercero. Fíjense cómo está en relación con la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Lo puedo ver en los cortes también coronales, ¿sí? En relación con el uncus del temporal. Puedo ir siguiéndolo hacia adelante hasta que se nos mete en el seno cavernoso. Yo me doy cuenta porque veo la carótida acá, ¿ven? Que el seno cavernoso, cuando uno lo corta de frente, ve la carótida, que se ve ahí perfectamente. Bueno, entonces lo puedo ver en un rezo perfectamente, en un corte axial. Uno puede ver donde quiera, pero siempre es preferible para ver pares craneales que busquen un T2. Estas secuencias donde el líquido cefalorraquídeo se ve brillante, porque ven que se contrasta bastante más. Tiene que ser, por supuesto, de la misma señal que el parénquima, pero ven que llama mucho más la atención. Y siempre los nervios andan por las cisternas, así que va a ser donde se van a distinguir mejor. Bueno, ahí entonces ven los dos pedúnculos cerebrales y cómo está saliendo el tercero de un lado del otro hacia el seno cavernoso y cómo se relaciona con el uncus. Hermoso, ¿no? Bueno, acá ven lo que pasa entonces cuando hay hipertensión endocraniana. Fíjense que acá está todo mal, este cerebro está muy hinchado, se está enclavando esta persona. Fíjense cómo se perdió la anatomía normal y cómo, bueno, el tercero no, está fallando ahí. ¿Qué clínica voy a tener del tercero? Bueno, lo primero que va a pasar va a ser esto. Como inerva el elevador del párpado superior, lo que vamos a encontrar es un párpado caído, una ptosis palpebral. Cuando levanto el párpado, voy a encontrar una pupila dilatada, porque se acuerdan que contraía la pupila. Y bueno, este en realidad no tiene un tercero completo. ¿Por qué? Porque el tercero inerva el oblicuo inferior, ¿sí? El recto inferior, el recto medial. Si el tercero fallara, predominaría el sexto, ¿sí? O sea que lo tiraría para afuera, y predominaría el cuarto que lo tira para abajo. Entonces yo tendría que tener el ojo para abajo como acá, ¿sí? Este es un tercero más completo. Fíjense que la pupila está diferente y el ojo está desviado hacia abajo y afuera. Bueno, el patético troclear tiene cosas que son extrañas. Uno a veces piensa que lo entendió mal cuando lo leyó, pero bueno, se lo voy a blanquear, no lo entendieron mal, es así, sí extraño. Sale de la sustancia gris periacueductal,
al igual que el tercero, pero a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior. Cuando sale hacia el CUSA, fíjense, ahí mismo, ¡pum!, antes de salir. Sale por detrás, a diferencia de todos los otros pares, por debajo del colículo inferior, y va a rodear todo el mesencéfalo. O sea, va a pasar por esta cisterna que rodeaba el mesencéfalo, que se llama cisterna ambiens. ¿Sí? Acá lo tenemos de vuelta. Entonces va por la cisterna ambiens. Cuando llega hacia adelante, le pasan las mismas cosas que al tercero. O sea, se relaciona con la cerebral posterior, la cerebelosa superior, la comunicante posterior, seno cavernoso, fisura orbitaria, lo mismo. Solo que el cuarto par inerva un solo músculo, es eferente somático, ¿sí?, que es el oblicuo superior. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, acá les muestro un cuarto par. Fíjense qué finito que es. Si es tan finito y está en relación con el borde libre de la tienda del cerebelo, que ante un traumatismo de cráneo uno puede tranquilamente perderlo. ¿Sí? Acá tienen algunas imágenes mostrando el cuarto par. ¿Sí? Pueden verlo de distintas maneras, pero bueno, siempre lo tienen que buscar, ven, en la cisterna ambiens. Bueno, como el cuarto par se llama patético, bueno, mírense en el espejo, pongan una mirada patética y se darán cuenta. O sea, lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera, como si fuera para bajar una escalera. Entonces, cuando no funciona, el ojo se va para arriba y para adentro, como en el caso de esta nena. Los pacientes muchas veces no se dan cuenta, pero vienen con esta actitud, ¿ven? Fíjense que tienen la cabeza con una desviación, que se llama desviación oblicua. Cuando uno pone las cabezas así, ellos ven bien. Cuando les enderezan la cabeza y el ojo se les tuerce de esta manera, tienen una diplopía altitudinal, o sea, ven una imagen más arriba que la otra. Bueno, el sexto, motor ocular externo. Nos saltamos al quinto a propósito porque estamos viendo todos los motores del ojo. Sexto, en la protuberancia, en la línea media, porque es somítico. ¿Se acuerdan que bajaba hasta la unión bulbo-protuberancial para salir? Y tiene una peculiaridad, que es que el núcleo del facial, o sea, las fibras del nervio facial, para salir lo rodean. ¿Sí? Se llama rodilla del facial. Y eso es lo que uno ve en el cuarto ventrículo. Bueno, acá lo vemos en un preparado. ¿Sí? Sale de la unión bulbo-protuberancial y se va a ir a meter en un canal de dura madre que se llama canal de Dorelo. O sea, en realidad tiene un recorrido bastante largo y está fijo en dos puntos, en el origen aparente y en este canal de Dorelo. Por eso, cuando hay hipertensión endocraniana, es el primero que muestra, que tiene síntomas, digamos, que tiene un sexto par. ¿Por qué? Porque al estar fijo en dos puntos, empieza a ser tironeado. O sea que tampoco tiene mucho valor localizador. Distinto es si tuviera un sexto y un séptimo. Ahí sí diría, bueno, está en la protuberancia el problema, ¿sí? Pero un sexto solamente podría ser hipertensión endocraniana. Acá está lo que les explicaba entonces de los dos puntos fijos, ¿sí? Acá está el núcleo del sexto, está saliendo por la unión bulbo-protuberancial, se está metiendo en este canal de dura madre que se llama canal de Dorelo, que es un canal especial para él antes de entrar en el seno cavernoso. En el seno cavernoso es el único que está bien pegadito a la carótida. ¿Sí? Después se va a la fisura orbitaria como los demás y va a inervar el recto lateral. Para buscarlo en las resonancias uno puede buscarlo acá, en la cisterna prepontina, por delante de la protuberancia. Está subiendo desde su origen aparente hacia el canal de Dorelo, ¿ven? O si justo enganchan en el corte la unión bulbo-protuberancial, pueden verlo así, yéndose hacia adelante. Pero a veces el corte pasa por ahí, a veces no. Bueno, a ver si me funcionan estos videitos, si no se los paso en otro momento. Bueno, se los paso en otro momento, no importa. Bueno, recuerden las relaciones, entonces, las relaciones neurovasculares del tercero y el cuarto con la cerebral posterior y la cerebelosa superior. También el tercero con la comunicante posterior y los pedúnculos cerebrales. Acuérdense del sexto, de este recorrido largo, de todos los segmentos que tiene, ¿sí? Del canal de Dorelo. Y del cuarto, que es muy finito, que inerva un solo músculo y que está en contacto con el borde libre de la tienda del cerebelo y que por eso se puede dañar. Bueno, vamos al trigémino entonces. Trigémino tiene un núcleo motor chiquitito que está en la protuberancia, en la cara lateral, más bien
sí, hacia el lateral porque es derivado de arco branquial, que va a servir para inervar a los músculos de la masticación. ¿Sí? Serían estas ramitas amarillas, que van a salir con la rama inferior del trigémino. Y después tiene un núcleo sensitivo largo, miren, que ocupa todo el tronco, incluso los primeros segmentos cervicales, y que va a dar sensibilidad a la mitad de la cara, mediante 3 ramas, una rama superior, una rama media y una rama inferior, o sea, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, o mandibular y maxilar, o también pueden verla como B1, la B es del 5 de números romanos en realidad, pero así le decimos la 1, la 2 y la 3. Bien, el núcleo este sensitivo largo, uno tiende a pensar de que, por ejemplo, la primera rama sale del mesencéfalo, la segunda protuberancia, no es así. Cada parte del núcleo tiene una función especial. Por ejemplo, la parte mesencefálica sirve más para el tacto fino, epicrítico, ¿sí? Bueno, la termoalgesia se ve en la parte más bulbo-protuberancial y así. Bueno, este va a salir, recuerden, entre la calota y el pedúnculo cerebroso medio y va a ir a buscar un ganglio que se llama ganglio de Gasser, que está sobre el peñasco. Ahora lo vamos a ver, no teman. Y desde ahí se va a repartir en las 3 ramas que van a salir por sus lugares específicos. Veamos entonces. Acá tenemos un corte axial, una protuberancia, pedúnculo cerebroso medio, ¿sí? Y aquí tenemos el trigémino, que es un nervio bien gordo, así que es fácil de encontrar. Lo van a encontrar muy, muy bien en cualquier imagen. El trigémino, la parte motora, es uno de estos que decíamos que tienen inervación bilateral. Entonces, casi imposible les diría que en caso de una ACV, de una hemiparesia, una hemiplegia, uno pierda los músculos de la masticación de ese lado. Muy, muy raro, ¿sí? Porque tiene esta inervación bilateral garantizada, como muchos de los músculos axiales, ¿sí? Estos músculos y la parte esta del hocico. Bueno, la distribución de las 3 ramas, ¿sí? La primera rama, fíjense, la distribución sensitiva, ¿no? Que tiene, este es el territorio, la segunda rama y la tercera rama. Van a inervar no solamente la piel, sino también la córnea y las mucosas de la boca, para dar inervación sensitiva a todo esto. Y también a las meninges craneales. Entonces, cada vez que a uno le duele la cabeza, en verdad hay que echarle la culpa a al trigémino. Bueno, acá ven un ejemplo de qué rama sería. La rama oftálmica, ¿sí? Este es un herpes zóster. Al zóster le gusta vivir en el tejido nervioso, vive en el ganglio nexo a la raíz dorsal, o en el caso del trigémino se va a vivir al ganglio de Gasser. Y cuando sale en el territorio estricto de una de las ramas. Acá salió en la primera y es terrible porque la córnea también está afectada por el herpes y bueno, esa es la mayor complicación que va a tener este señor. Bueno, una diferencia importante es que esta sería el territorio de las 3 ramas, como dijimos, ¿sí? Pero el núcleo tiene esta distribución sensitiva, o sea, tiene este mapa en el núcleo del trigémino, como si fueran catáfilas de cebolla. Entonces, una lesión nuclear o supranuclear no me va a dar este patrón, ¿sí? Sino que puede dar hipoestesia en la cara, siempre respetando la parte del hocico, porque esta parte siempre es bilateral, ¿sí? Pero puede dar una hipoestesia en una de mi cara sin ninguna de estas ramas claramente, sino toda la media cara. Bueno, acá tienen otra patología que viaja por las ramas del trigémino, que es un angioma, ¿sí? Que está en la meninge también y en la cara. ¿Vieron que tiene una mancha color vino? Se llama Sturge-Weber. Bueno, ¿cómo lo vamos a buscar? Los cortes axiales lo vimos que era fácil, porque son estos bracitos que se ven ahí, entre la calota y el pedúnculo cerebroso medio. Y en los cortes coronales, a los costaditos de la protuberancia. Ahí está. Bien. Sí. Importante tener en cuenta que se tiene que relacionar con la cerebelosa superior. En este caso, por ejemplo, ahí vemos un rulo que no es normal, fíjense que de este lado no está. Entonces, esta es una persona que tiene una neuralgia del trigémino, o sea, le duele, y justamente ese rulito es el culpable. También podemos ver los agujeros por donde salen del cráneo las ramas, ¿sí? Como por ejemplo el foramen redondo, el foramen oval, el foramen redondo por donde sale la rama mandibular, el foramen oval por donde sale la rama, la rama maxilar,
maxilar superior y esta la maxilar inferior o mandibular, foramen oval. ¿Sí? Ahí lo ven, el foramen oval, que bueno, como su nombre lo indica, es bien ovaladito. La fosa craneal media, que está bueno porque uno lo puede ver cuando hay fractura de cráneo, buscar si está entero o si está dañado. ¿Sí? Y acá lo que vemos es el cavum de Meckel, que es el lugar donde está el ganglio del trigémino, que está por arriba del peñasco, tiene como un repliegue de la dura madre que lo envuelve. Importante saber también que el ganglio láser está por acá arriba y está en relación, entonces, está arriba del peñasco con el oído. Entonces, ante una persona que tiene una otitis horripilante y de repente empieza a tener hipoestesia en la mitad de la cara, hay que pensar que puede haber horadado el techo del oído y estar tocando el ganglio. Bueno, ven acá, por ejemplo, se ve una fractura de fosa craneal media o que se rompió, digamos, el foramen oval. Y entonces esta persona va a tener una neuralgia del trigémino en la tercera rama. Por esta tercera rama van también los músculos de la masticación. Acá sí, lo de la inervación bilateral no tiene, ya no nos salva, ¿sí? Si se rompió acá, ya está. Va a tener algún problema seguramente masticatorio. Que son macetero, pterigoideos y temporales.